Son las 7:40 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado más temprano. Está ya con nosotros vía telefónica el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que como ustedes saben, él es presidente del Poder Judicial. Y en medio de esta situación crítica que estamos viviendo y que tiene, por supuesto, una serie de elementos que a uno lo terminan indignando y dice qué pasa con el sistema de justicia, pero a la vez es una tremenda oportunidad también para ojalá empezar a encaminar o encauzar debidamente esos reclamos, esa indignación hacia mejoras y cambios profundos que hagan que la justicia sea, ¿no es cierto?, más predecible, que sea más decente y que quienes la administren no antepongan intereses personales ni subalternos a aquello que es lo que la Constitución les ha entregado, la posibilidad de resolver pacíficamente conflictos de ciudadanos en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, y yo quiero reiterar lo que ya he dicho en otras oportunidades, me parece que es una muy buena decisión del Poder Judicial y una muy buena señal que hayan designado al doctor Prado Saldarriaga para esta tarea que yo sé, también a contracorriente y con dificultades, está tratando de sacar adelante. Señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Richard, buenos días, a sus órdenes. Gracias por atendernos esta mañana. Pues bueno, hoy día todos los diarios lo recogen y tiene que ver con un asunto que le quiero preguntar porque me parece que tiene como dos niveles o dos expresiones muy concretas. Una es la situación concreta actual de qué va a pasar con las personas que estén en esa condición y qué cosa considera más adelante debería el Poder Judicial poder hacer con personas que estén en la misma. Es decir, ayer usted ha dicho que el Congreso tiene que darle facultades y tiene que abrirle la posibilidad al Poder Judicial de que cuente con la herramienta de poder suspender a jueces en el marco de la no actuación del Consejo de la Magistratura cuando se puedan identificar algunas señales claras o nítidas de que pueden haber tenido un mal comportamiento. ¿Eso cómo se va a llevar a la práctica? ¿Cómo ha sentido usted en el Congreso de la República las sensibilidades de quienes le integran? ¿Están interesados? ¿Le van a dar esa posibilidad? ¿Hay un acuerdo previo? ¿Qué podría decir a nuestros oyentes? Bueno, como lo ha señalado, esta solicitud de recepción y aprobación de un proyecto de ley que ha de presentar el Poder Judicial haciendo uso de su iniciativa legislativa está conectada con el vacío legal que se ha generado con la remoción, con la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura y la presencia de situaciones que merecen ser objeto de una evaluación, de una investigación, de un análisis que correspondería a este órgano. En ese sentido, el Poder Judicial, la Sala Plena, estima que tratándose de una coyuntura especial que no se ha producido anteriormente, debe de estar dotada de un mecanismo, de una facultad que le permita suplir esa actuación, al menos transitoriamente, y en tanto haya pues un marco de solidez en situaciones que ameriten conductas disfuncionales, incluso hechos delictivos, poder apartar a los magistrados, sean jueces supremos, titulares, provisionales o integrantes del Consejo Ejecutivo. Ajá. Que, como he mencionado, no tienen pues esa posibilidad de ser separados, sino a través de canales que no son los que tiene actualmente la Corte Suprema. Ahora, esta iniciativa, esta propuesta, ha tenido una acogida bastante afortunada, diría yo, ¿no? Ajá. Los congresistas han reconocido que hay ese vacío legal y lo que diferentes integrantes del Parlamento, lo que me han señalado es que el tema ahora es estudiar cuál es la forma más idónea y más expeditiva de hacerlo, ¿no? Porque ello implicaría un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial, ajá, que por su naturaleza pues tiene ciertas características para ser modificada. Sin embargo, la otra vía es una disposición transitoria, ¿no? Ajá. Y esa parece que puede ser una opción. Así que estamos en ello. Este es el momento de pensar en la forma más rápida, pero sí
yo debo agradecer la atención prestada por el Congreso de la República a partir de mi presentación ayer en la Comisión de Constitución y su voluntad de apoyar esta iniciativa. Doctor Prados Aldarriaga, desde una perspectiva optimista, digamos, en términos de lo que en este momento nos debería motivar a todos, que las cosas cambien y ojalá lo más pronto que sea posible, ¿cuáles son los tiempos que podrían manejarse para que esto se pueda dar? Porque ahí va mi pregunta sobre el otro nivel. No es que esto es un asunto que hay que pensar de aquí en adelante cuando se produzcan otros hechos. Tienen que resolver asuntos hoy. Yo creo que sí. La realidad está mostrando que esto tiene que ser de algún modo adecuado a tiempos razonables, ¿no? Se trata de una situación que para nosotros es complicada. Yo como presidente del Poder Judicial recibo de la OCMA propuestas de destitución y bueno, tengo que formalmente derivarlas a un consejo de la magistratura que no existe. Sí, pues, materialmente. Y entonces estamos acumulando casos y el problema es que esas personas que están con pedido de destitución tienen que seguir en el sistema. ¿Me comprende? Esa es la gravedad. Esa es la gravedad de la situación y por ende creo yo que el trabajar en tiempos razonables, me refiero a lo que es inmediato, debe de ser la línea a seguir. Ahora, el problema ahí, doctor Prados Aldarriaga, es a qué o qué pueden estar entendiendo los unos y los otros por tiempo razonable. ¿Habrá usted podido notar que hay una discrepancia entre lo que es razonable el presidente de la República para el Congreso en tema del referéndum? Por ejemplo, ahí hay una discrepancia clara sobre los tiempos. Claro, entonces, es que ya me refiero a situaciones más complejas. La que se alude del referéndum, la que está conectada con las reformas constitucionales, tienen obviamente tiempos diferentes. Sin duda. Me refiero acá a una simple modificación legal. No, sin duda, justamente. Una modificación legal justamente. es más sencilla. No, justamente por eso digo, porque son casos, no estoy equiparando los temas, sino estoy diciendo, hablando un poco de las actitudes o cómo uno entiende los tiempos. Lo que pregunto es, ¿cuándo ustedes concretamente van a presentar ante el Congreso ya la iniciativa puntual y cuánto cree que es razonable? Eso lo haremos hoy, ¿no? Posiblemente en horas de la tarde, ¿no? Ya tenemos el proyecto, el texto definido, hay que hacer los ajustes formales de cómo se presenta la iniciativa, que tiene una formalidad legal, y eso lo entregamos. Y yo vuelvo a insistir en mi oficio de revisión, haré hincapié en la urgencia y prioridad que pedimos para este documento. De acuerdo. Ahora, señor presidente del Poder Judicial, y usted decía que esto es un pedido que ha generado pues el apoyo y el consenso en la Corte Suprema. ¿Eso ha sido así o ha habido, digamos, matices y discrepancias dentro de la propia Corte Suprema? Habida cuenta, hay jueces supremos que hoy día, si es que tendría el Poder Judicial esta condición, probablemente tendrían que ser suspendidos. Bueno, en la Corte Suprema, en la sala plena, hay una sana política. Cuando se trata de tomar decisiones que implican a sus integrantes, la cortesía del debate gira en autorizar a que estas personas se retiren o invitarlas a que dejen la sesión para poder tomar las decisiones de la manera más clara y libre de cualquier tipo de presión, si se quiere, ¿no? En el sentido positivo de la expresión, ¿no? Nosotros hemos encontrado que esta es una necesidad real. Y eso, si bien, como en todo debate, hay siempre posiciones de mayor o menor intensidad en líneas de prudencia, en líneas de reevaluación de las cosas, por eso es el órgano central de deliberaciones del Poder Judicial, finalmente se ha alcanzado pues una posición favorable. De acuerdo, pero entonces quiere decir que ayer cuando han discutido eso, los 5 magistrados que aparecen en el informe que una fiscal hace... Uno no está en la sala plena. Uno ya no está, esos 4 no participaron de ese debate. Exactamente, me parece correcto y saludable. Ahora, lo que han hablado con el Congreso ayer y este interés de tener facultades para desarrollar esto que ustedes han solicitado como fundamental, esta herramienta, ¿incorpora algunas otras también? Porque se habla de un periodo de 90 días para que ustedes puedan proponer otro tipo de iniciativas también. Los 90 días es justamente eso, ¿no? O sea, esta facultad de poder apartar a el magistrado implicado en la situación que determine esta decisión es por un periodo máximo de 90 días.
porque nosotros entendemos que en esos 90 días se entiende que los otros canales regulares, llámese el Ministerio Público, llámese el Congreso de la República, actuarán conforme a sus atribuciones y podrán ya dar una salida definitiva a la situación concreta presentada, ¿no? Ajá, de acuerdo. Los 90 días. Sí, doctor, nuestro apartamiento tiene un límite, no es indefinido, es 90 días. No, está muy bien, porque a veces lo que se hace sin fecha de, ¿no es cierto?, puede terminar siendo arbitrario también, que eso es lo que hay que cuidar. Naturalmente. Quería preguntarle, recogiendo algo que me dicen en las redes también, y le traslado porque me parece interesante y pertinente la pregunta. Entonces, ¿cuál es la condición ahora del señor Inostroza Pariachi si ustedes no pueden suspenderlo? ¿Y en qué condición están los otros 4 magistrados? Ya no solo en, digamos, esta cuestión que usted ha hecho de cortesía para el debate sale, ¿no es cierto?, sino su condición actual. ¿Cuál es la de Inostroza y cuál es la de los otros 4? Bueno, la que creo que la ciudadanía ya conoce, ¿no? El señor Inostroza está suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Posterior a esa suspensión, ya no hay Consejo de la Magistratura, ya no se puede suspender a nadie en funciones. A nadie que tenga la categoría de juez de la Corte Suprema. De acuerdo, por lo tanto, los otros magistrados siguen en sus funciones hasta que no tengan ustedes la posibilidad de suspenderlos. Dos de ellos están sometidos al tema al Consejo de Ética, otros 2 están ya con acusación, o sea, enfrentando una acusación constitucional, ¿no? Así que esa es la situación que se ha presentado, ¿no? Que tenemos ahora. Pero como le digo, no podemos estar a la expectativa de qué va a pasar mañana. Exacto. Tenemos que tener posibilidades de actuar. Y eso es lo que representa esta iniciativa. Sí, no, y ojalá el Congreso, que ahí he visto declaraciones en ese sentido, están a favor de que esto se pueda hacer lo más pronto que le sea posible, porque es lo que corresponde. Ahora, otro aspecto que es fundamental, y me parece que usted ha, y con razón, ido planteando también, es que para dar estas reformas, que no solo tienen que ver con leyes, se requieren recursos también. En el ánimo de que el presidente de la República esté insistiendo, debe hacerse la reforma del sistema de justicia, ¿han conversado ya lo que esto podría significar en términos de, por ejemplo, recursos para impulsar algunos cambios importantes? Bueno, lo único que yo puedo mencionar en línea general es que, como lo señalé oportunamente, nosotros para el presupuesto 2019 hemos encontrado una comprensión muy positiva. Ayer expresaba igualmente mi reconocimiento al primer ministro por rápidamente asimilar las necesidades urgentes del Poder Judicial y contemplarlas en el presupuesto del 2019. Confiemos que el Congreso ratifique esa misma posición y el Poder Judicial puede enfrentar el año que viene con un presupuesto adecuado. Ahora, con relación a gastos específicos de la reforma, fíjese que de momento todavía es poco factible hacer una revisión o, digamos, una proyección. Hay que crear organismos, el Consejo de Estado, hay que establecer estructuras nuevas, la Autoridad Nacional de Control, hay que generar procesos de concurso como los que se harían para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, hay cosas que sí van a demandar un presupuesto analítico específico. Hay otras que obviamente son prácticas muy sencillas, por ejemplo, de habilitar en los portales institucionales una línea más clara de la transparencia de la documentación que deben representar las características de los jueces, ¿no? En la parte económica, financiera, su trayectoria funcional, etcétera. Esas cosas no demandan mayor gasto, ¿no? Pero hay otras que sí. Yo en este momento no estaría en condiciones de señalarle cuál podría ser ese monto. Pero de hecho, esta es una reforma que, si se quiere hacer bien, en primer lugar, es de largo aliento, no es de una sola norma. Por eso es que va a existir un Consejo de Estado, diría yo, porque está integrado por las más altas autoridades. Y segundo, se requiere un esquema operativo, y eso sí demanda un presupuesto que hay que establecer. Yo entiendo que mancomunadamente las instituciones comprometidas pueden de alguna manera habilitar personal, pueden habilitar recursos logísticos,
y el resto pues tendrá que salir del tesoro, porque es una reforma para la nación. Sí. Ahora, doctor Prado, y ahí estaba, mientras lo escuchaba, y relacionado con el tema que le planteé previamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, también con otros jueces que no son jueces supremos, que están, digamos, en otras instancias, pero que aparecen de una u otra manera relacionados con esto que claramente fue una red de corrupción? Le pregunto por qué. Ayer, por ejemplo, se ha recusado a una jueza que aparece en tratativas con Walter Ríos de un caso tan importante de derechos humanos, el caso Manti Vilca, y ha tenido que, al ser recusada, el caso, por ejemplo, se cae y todo va a foja cero. Pero en esa condición hay otro también. Han recusado a un juez, por ejemplo, en el caso de lavado activo Sánchez Pared, y hay otros casos también. ¿Cómo se va a hacer con esos jueces? ¿Van a ser solo pasibles de, si es que las partes recusan, resolverse caso por caso, o ustedes van a hacer una revisión para que en el caso de ellos también se tome alguna medida? Porque, digamos, ¿cómo someter casos tan importantes a gente que tiene esos cuestionamientos? Bueno, hay diferentes alternativas. De hecho, ya ese es un tema más cercano a lo que nos queda en línea de regulación con claridad. Ajá. Si se trata de jueces que no tienen el estatus de un juez de la Corte Suprema, pues entonces su espacio de análisis disciplinario, de conductas disfuncionales, es la Oficina de Control de la Magistratura, y ella está operativa. En todo caso, el problema es el que le mencioné. Si la Oficina de Control de la Magistratura dice, sí, efectivamente, en este caso hay responsabilidad y lo que se merece es una destitución, no hay nos consejo. encontramos en la misma dificultad. Pero la Oficina de Control de la Magistratura sí puede abstenerlos, esto es, puede aplicar una medida preventiva, como ocurrió con el señor que fue presidente de la Corte del Callao. Sí. Es decir, lo puede apartar, lo puede suspender en funciones como medida cautelar, ¿no? Eso sí puede hacerlo la OMA. Desconozco, he estado ayer en una jornada muy intensa, disculpe, sí, qué es lo que ha acontecido en relación con casos particulares. Veo que hay mucha preocupación con relación a un tema también que tiene que ver con aspectos de orden familiar, etcétera. Así que he tenido lamentablemente ayer que abstraerme del día a día para estar en 3 reuniones, sí, una en Palacio de Gobierno y 2 en el Congreso de la República. Así que hoy llegando pues haré indagación de lo que usted me señala, ¿no? Sí, la sí. vía de la recusación es una vía procesal, tiene sus reglas, tiene sus procedimientos, y es también una forma que permite apartar a magistrados de cuya imparcialidad se duda, ¿no? Sí, habría que hablar con quien lidera la OMA para que le preste atención a esto en particular, porque la verdad, esto va a seguir y esta gente sigue administrando justicia. Yo no digo que sean responsables de algo que no se ha determinado todavía, pero si hay elementos razonables que hacen suponer no tuvieron una actuación imparcial en otro momento, pues los justiciables ahí están, digamos, en indefensión, porque no saben qué cosa puede pasar, ¿no? Claro, esa es otra de nuestras debilidades, diría yo. La OMA funciona mayormente a través de denuncias. No hay una actuación de oficio, solo en situaciones muy extremas, por lo que quizás habrá que ver si es que se ha formulado una denuncia ante la OMA, ¿no? Sí, pues. Doctor Prado, para terminar, 2 preguntitas muy breves. Inevitable preguntarle por lo que pasa en el Ministerio Público, porque ya como lo hemos conversado en otro momento aquí en el programa también, la gente, claro, no es que diferencia tanto, no dice el Poder Judicial del Ministerio Público, la gente dice el sistema de justicia no está bien, y ustedes están a un ritmo, están buscando facultades para poder poner o resguardar lo principal del Poder Judicial y sacar a quienes están cuestionados. Pero en el Ministerio Público tenemos al fiscal de la Nación que, digamos, ya no hay pronunciamiento por darse de distintos sectores que piden que ya debe dar un paso al costado. Pero ¿cuál es su opinión sobre esto? Es decir, ya están privilegiando asuntos más bien personales frente a la gran demanda ciudadana que dice más bien lo contrario. Bueno, como representante del Poder Judicial, lo he dicho en otras ocasiones, tengo el deber de respetar la autonomía de las instituciones. Sin embargo, sí, y lo he dicho también, vemos con suma preocupación esta situación interna, sobre todo en los cuadros dirigenciales de una institución tan importante para el país en el momento actual,
y es algo que preocupa, porque obviamente la población siente un mensaje difuso, un mensaje controvertido que no le da seguridad en torno a que haya pues una actitud adecuada a las circunstancias. Confío que tal como van los acontecimientos, tal como se están presentando las diferentes coyunturas, sus dirigentes tomen una acción que ponga por encima de cualquier otro interés la función y la relevancia que tiene el Ministerio Público. Doctor Prado, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Vamos a tener seguramente varias otras oportunidades. La gente está esperando cambios importantes en el Poder Judicial, se están procurando algunos de ellos. Ojalá el Congreso esté a la altura también y que realmente aprovechemos este momento, que es difícil, que es muy complejo, pero que a la vez también es una oportunidad tremenda para hacer todo eso que usted bien ha referido esta mañana y que no se ha avanzado todavía, pero este es el momento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Adiós. Adiós, que le vaya muy bien. Ha sido el presidente del Poder Judicial entonces que ha conversado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ya vuelvo en un ratito.